Mientras crecía, la única persona que se fijaba en mí era mi hermana mayor, Akari. Mi madre viajaba tanto por trabajo que incluso llamaba a Akari mamá, cuando era demasiado pequeña para entender lo que estaba pasando. Mi hermana me llevaba a la escuela donde me sentaba en silencio y nunca le decía una palabra a nadie hasta que ella me recogía de nuevo, y luego no me callaba en todo el camino. Pero a ella no le importaba, le gustaba escucharme hablar, y le gustaba jugar conmigo como hacerme lucir como una de sus muñecas. También me hacía un cambio de imagen usando el maquillaje de nuestra madre, o me vestía como un monstruo y yo la perseguía por toda la casa. ¡Ah, te voy a comer la cabeza! ¿Mi cabeza? Sí, es la parte más deliciosa. Realmente eres un pequeño monstruo. ¡Rar! Cuando crecimos, nuestra madre se mudó a otro país por trabajo. Ella preguntó si queríamos ir, pero decidimos quedarnos. Akari se había graduado de la universidad y ahora tenía un trabajo de verdad, así que no teníamos mucho tiempo para pasar el rato. Pero todos los viernes la esperaba en la estación de tren, cerca de mi escuela, para cuando saliera del trabajo, y salíamos todo el fin de semana. Y a pesar de que crecimos, nada cambió realmente, excepto que ahora ya no jugábamos a disfrazarnos, ahora nos vestíamos de verdad para salir a cenar, a la sala de juegos o a lo que quisiéramos. Teníamos la mejor vida. El único problema era que todavía era demasiado tímida para hablar con alguien, especialmente con los chicos. Una vez cuando estábamos en la sala de juegos vi a un chico mirándonos fijamente. Akari me dio un codazo. «Te está mirando, Nozomi, ve a hablar con él». Mis mejillas se pusieron tan rojas, mis manos sudorosas. De repente me congelé y ya ni siquiera podía jugar. «Está bien, vamos a casa, no tienes que hablar con ningún chico. Pero, ¿sabes? Me haría muy feliz si lo intentaras, al menos una vez por mí. Tal vez puedas hablar con un chico por mí, entonces no tendré que hacer ningún trabajo». Ella me dio una mirada sucia, pero solo estaba bromeando. Sabía que tenía razón, solo que no tenía idea de cómo hablar con un chico. Entonces un viernes el tren que se suponía que debía llegar no llegó, y de repente tuve un mal presentimiento. Después de 30 minutos el tren finalmente llegó, pero Akari no estaba en él. Llamé y llamé, pero ella no respondió. Luego finalmente recibí una llamada, pero era de un número al azar. «Hola, ¿eres la hermana de Akari, Nozomi? Este es el hospital. Tu hermana tuvo un accidente, está en coma». Todo el aire salió de mis pulmones. En el hospital la encontré acostada con la cabeza vendada. Parecía que dormía. No saben cómo, pero se cayó a las vías y se golpeó la cabeza. El médico dijo que era imposible saber cuándo se despertaría. A partir de ese día comencé a visitarla todos los días. Por lo general le leía, pero un día olvidé mi libro, así que solo hablé y cuando me fui me encontré con una enfermera en el pasillo. «Si tienes tiempo, tal vez puedas hablar con él también. Está en coma como tu hermana. Creo que él fue parte del accidente en el que ella estuvo involucrada». «¿Él?» «Creo que sí, pero no sabemos quién es. No tenía ninguna identificación cuando lo trajeron». «¿No tenía a nadie que lo visitara?» Me sentí muy triste. Me imaginé a mi hermana aquí sola, sin nadie que hablara con ella en todo el día. Antes de darme cuenta estaba en su habitación. Parecía un par de años mayor que yo. Me senté al lado de su cama y sin siquiera darme cuenta estaba hablando con él tal como hablaba con Akari. 30 minutos después finalmente me quedé sin cosas que hablar. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. «Sabes, eres el único chico con el que he hablado. Eres muy bueno escuchando». Empecé a llevar 2 libros al hospital. Todos los días después de eso. Uno para mi hermana y otro para el chico sin nombre. Algo extraño sucedió después que le estuve leyendo durante unos días. Todas las noches cuando iba a casa pensaba en él e incluso soñaba que nos encontrábamos y hablábamos y nos enamoramos. Me di cuenta de que era ridículo enamorarme de alguien que ni siquiera conocía. Al día siguiente, cuando le leí, traté de alejar los pensamientos, pero por alguna razón no pude evitar pensar que tal vez fue amor a primera vista. Esa noche decidí dejar el libro que le había estado leyendo en el armario del hospital para no olvidarlo, pero cuando lo abrí vi que dentro había un cuaderno de bocetos de cuero. Lo abrí y vi que eran dibujos de personas en una estación de tren. Cada página era una persona diferente. Le di la vuelta hasta que encontré a mi hermana. No podía creerlo. Entonces me di cuenta de que la enfermera tenía razón. Debían haber estado en el mismo accidente, y me dio una gran idea. Tal vez si pudiera averiguar qué pasó, podría averiguar quién era. Fui a la estación de tren de sus dibujos. Era la misma que usaba Akari para venir a verme después del trabajo los viernes. Vi a una mujer esperando el tren. «Disculpe, ¿usted sabe acerca de un accidente que ocurrió aquí hace unas semanas?» «Sí, estuve aquí. Una joven se cayó del andén cuando venía el tren. Se golpeó la cabeza. Habría muerto, pero luego un chico saltó y la levantó. Pero cuando la apartó, el costado del tren golpeó su espalda y él también cayó». Vaya, el chico al que le había estado leyendo todo este tiempo había salvado la vida de mi hermana. Tal vez no era tan ridícula por tener sentimientos por él. Tal vez fue el destino.
Entonces la mujer señaló a una anciana. Esa mujer mayor creo que es la abuela del chico. Ella ha estado viniendo aquí